Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre Celestial, te damos gracias por el gran privilegio que nos concedes de reunirnos aquí con el único fin de escuchar tu voz a través del estudio de tu santa palabra. Pedimos, Padre, que tu palabra no regrese a ti vacía, sino que haga un impacto en nuestro corazón para que podamos comprender mejor tu voluntad. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Vamos a comenzar nuestro estudio hoy en la primera epístola del apóstol San Juan, el capítulo 4 y el versículo 8. Primera de San Juan, el capítulo 4 y el versículo 8. Es un versículo corto, pero muy significativo. Expresa en realidad el principio universal más importante del reino de Dios. Dice allí: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Noten entonces este principio tan fundamental: Dios es amor. Pero inmediatamente nos preguntamos, ¿qué es amor? Está bien, Dios es amor, pero ¿qué definición tiene la palabra amor? Nos gustaría saber un poco más ampliamente lo que significa este concepto o esta palabra. Por lo tanto, Dios dio una ampliación de lo que significa la palabra amor. Encontramos esa ampliación en Deuteronomio, el capítulo 4 y el versículo 13. Deuteronomio, el capítulo 4 y el versículo 13. Aquí está hablando de los 10 mandamientos de la ley de Dios. Y quiero que noten un detalle muy interesante. Deuteronomio 4, y voy a leer el versículo 13. Dice allí: y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos, y los escribió en 2 tablas de piedra. Ahora quiero que noten que los 10 mandamientos fueron escritos en 2 tablas de piedra. Quiero enfocarme en eso porque vamos a encontrar que los 10 mandamientos expresan 2 grandes mandamientos. ¿Y cuáles son esos 2 grandes mandamientos? Vamos al Evangelio según San Mateo, el capítulo 22, y vamos a empezar nuestra lectura en el versículo 35. Mateo, el capítulo 22 y el versículo 35. Dice allí, hablando de un intérprete de la ley que vino a Jesús: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y luego el versículo 39 dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Note que aquí tenemos una ampliación de lo que significa el amor. El amor se divide en 2 partes: amor vertical para con Dios y amor horizontal para con nuestro prójimo. Es decir, el amor se define un poco más: es amar a Dios y amar al prójimo. Pero todavía quedamos con la pregunta: ¿qué significa amar a Dios y a nuestro prójimo? Nos gustaría tener una definición un poco más amplia de lo que significa amar a Dios y al prójimo. Por eso Dios dio una ampliación mayor de estos 2 grandes principios que amplían el principio básico del amor. Dios dio los 10 mandamientos de su santa ley. Ahora quiero que noten que Dios escribió los 10 mandamientos en 2 tablas de piedra. Porque la primera tabla de piedra tiene que ver con nuestra responsabilidad para con Dios. Mientras que los últimos 6 mandamientos que se encuentran en la segunda tabla tienen que ver con nuestra responsabilidad para con nuestro prójimo.
Es decir, los primeros 4 mandamientos amplían lo que significa amar a Dios y los últimos 6 mandamientos amplían lo que significa amar a nuestro prójimo. Y claro, los 10 mandamientos dicen que no debemos tener dioses ajenos delante de Jehová. Dicen que no debemos hacernos imágenes de cosas en el cielo de Jehová. En tercer lugar, dice que debemos honrar el nombre de Dios, es decir, debemos respetar el nombre de Dios, no tomándolo en vano. Y en cuarto lugar, debemos guardar el santo día de reposo de Dios, que es el sábado. Es decir, si yo amo a Dios, no voy a tener otros dioses, no voy a hacer imágenes, voy a respetar su nombre y voy a guardar su santo día sábado. Ahora, si yo amo a mi prójimo, voy a guardar los últimos 6 mandamientos. No voy, obviamente, a deshonrar a mis padres, voy a honrarlos. No voy a matar, no voy a adulterar. No voy a hurtar, no voy a hablar falso testimonio, no voy a codiciar nada de lo que pertenece a mi prójimo. Es decir, que los 10 mandamientos amplían aún más los 2 principios básicos y últimamente el principio único de amor como el principio fundamental del universo. Pero quiero que noten que el amor se define aún más. Noten otra vez Mateo el capítulo 22 y el versículo 40. Mateo el capítulo 22 y el versículo 40. Acabamos de leer desde los versículos 35 al 39. Ahora queremos notar el versículo 40. Dice esto: de estos 2 mandamientos, es decir, de amar a Dios y amar a nuestro prójimo, que se amplía en 10, como hemos visto, de estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esa expresión, ley y los profetas, se refiere al Antiguo Testamento. Es decir, que estos 2 principios, amor a Dios y amor al prójimo, que se amplían en los 10 mandamientos, en las 2 tablas de la ley, se amplían aún más en el Antiguo Testamento en su totalidad. Por ejemplo, el 7º mandamiento dice: no cometerás adulterio. Es un mandamiento que nos dice que si amamos a nuestro prójimo, no vamos a cometer adulterio con la esposa de nuestro prójimo. Claro, ese mandamiento no nos dice explícitamente qué es lo que significa el adulterio. Tampoco nos dice cuáles van a ser las consecuencias terribles del adulterio sobre nosotros mismos y sobre nuestras familias y sobre nuestros amigos. Es decir, el mandamiento es sencillamente un principio básico. Por eso en la Biblia se dan ejemplos de los terribles resultados del adulterio para ampliar ese mandamiento. Por ejemplo, cuando David cometió adulterio, fue algo terrible, un impacto terrible sobre el pueblo de Israel. Finalmente lo llevó a matar a su general de confianza, Urías Eteo. Además de eso, causó terrible dolor para todo el pueblo de Israel. Es decir, que el adulterio, como se define en el 7º mandamiento, se amplía en la historia de David. También podríamos dar ejemplos de los resultados terribles de hablar falso testimonio. Hay historias en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo de las terribles consecuencias de mentir. Por ejemplo, tenemos la historia de Ananías y Zafira. Tenemos también la historia de Abraham cuando mintió en cuanto a Sara. Dijo que era su hermana, pero no dijo que era su esposa. Encontramos los terribles resultados de la mentira de Jacob, donde tuvo que huir de su hogar, tuvo que engañar a su padre, según él pensó, y como resultado no volvió a ver a su madre, vivió exiliado de su casa por más de 20 años. Es decir, que la Biblia amplía los 2 principios, los 10 principios, y nos explica los resultados terribles de desobedecer la ley de Dios. Pero yo quiero decirles que hay un lugar a donde se amplía aún más lo que tenemos en la Sagrada Escritura. No se contradice, sino que se amplía lo que
tiene que ver este principio básico, los dos principios básicos, los 10 principios básicos y todas las ilustraciones que encontramos de estos principios en la Sagrada Escritura. ¿Y a dónde se encuentra esa ampliación adicional? Lo hemos estudiado en nuestros temas anteriores. Dios ha levantado en estos últimos días un profeta. Y el propósito de ese profeta, como hemos visto, en realidad es una profetisa, no es traer nueva luz, no es traer nuevas doctrinas, sino que el propósito es ampliar aquello que ya conseguimos en las Sagradas Escrituras. Es decir, en cortas cuentas, el propósito del espíritu de profecía es ampliar lo que significa amar a Dios y lo que significa amar a nuestro prójimo. Es una ampliación de los 10 mandamientos y es una ampliación de toda la Sagrada Escritura, y la Sagrada Escritura lógicamente es una ampliación de los 10 mandamientos. Es decir, que lo que tenemos es lo siguiente: un principio básico, el amor. Ese principio se amplía en dos grandes principios: amar a Dios y amar al prójimo. Esos dos principios se amplían aún más en 10 principios, en 2 tablas de la ley, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos se amplían aún más a través de toda la Sagrada Escritura. Y finalmente, la Sagrada Escritura se amplía aún más en los escritos del espíritu de profecía. Dicho sea de paso, hemos estudiado que en el libro de Apocalipsis se menciona este don de profecía en el tiempo del fin. Dice en Apocalipsis 12 y el versículo 17: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Es decir, el remanente va a tener el testimonio de Jesucristo. Y según hemos estudiado anteriormente, Apocalipsis 19 y el versículo 10 nos dice que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Es decir, el espíritu de profecía tiene el propósito de ampliar todos los principios que encontramos en la ley de Dios y en la Sagrada Escritura. Ahora, lo que quiero hacer en nuestro estudio en este día es tomar algunos ejemplos del espíritu de profecía, a donde la autora Elena G. de White amplía ciertos principios bíblicos o magnifica ciertos principios bíblicos. Ahora, hemos titulado este tema El microscopio de Dios, y hay un propósito por el cual lo he titulado de esa forma. En realidad, el espíritu de profecía es como un microscopio. Ustedes saben que un microscopio magnifica lo que está allí, lo que no se ve a simple vista. El microscopio no inventa nada, no crea nada, sino que el microscopio amplía y hace grande lo que ya está allí. De la misma manera, el espíritu de profecía lo que hace es magnificar y ampliar aquello que se contiene en principio en la Sagrada Escritura. Vamos a nuestro primer ejemplo de cómo el espíritu de profecía amplía lo que contiene la Sagrada Escritura. Notemos lo que dice en Isaías, el capítulo 58, Isaías, el capítulo 58 y el versículo 13. Aquí está hablando del sábado, nos da un principio, no nos especifica detalles, pero nos da un principio de cómo debemos observar el santo sábado. Dice allí en el versículo 13, si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, aquí está hablando Dios, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni